grabar. Vamos a compartir. Yo subí a la plataforma. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, aquí, aquí. Yo subí en esta plataforma Teams, que hay más que se han añadido acá en Files. Bueno, archivos, ahí les va a salir. Aquí están todos los archivos que yo les subí. Aquí están los folletos, miren. Folleto de programación, de dibujo y matemática. Y está el cuaderno de trabajo de programación. En este nos vamos a basar. En el de matemáticas no subí el cuaderno de trabajo que tiene el gobierno porque hay bastantes temas que no se ven. Entonces tenemos que ir saltando temas y eso es más complicado. Entonces yo por eso hice el folleto, así por aparte. Pero en programación aquí está el cuaderno de trabajo, o sea, el libro para la clase. Entonces lo descargan y en base a eso nos vamos a... Cualquier cosa que ustedes, cualquier duda, ustedes se van al libro y ahí está, pues. ¿Verdad? Entonces se lo subí acá. Bueno, voy a compartirles directamente el libro para el tema que vamos a estar viendo hoy, que está acá. Tipos de datos y operadores. Tipos de datos y operadores. Como les decía, en la computación, todo se guarda, por ejemplo, en la computación, todo se guarda en variables. Todo se guarda en variables. Y aquí nos dice que es una variable. Una variable en programación es un dato que se aloja en la memoria de la computadora. El nombre de identificación que le asignamos está asociado a la dirección dentro de la memoria y el valor que guardamos es la información que contiene la variable. Por ejemplo, aquí si ustedes se fijan en los teclados de las computadoras, aparece la letra G, la letra H, aparecen números y un montón de cosas. Que para nosotros la K es vaya, si queremos escribir K, solo presionamos la K y ya estuvo. Pero en la computadora, la K no es una K, sino que ustedes saben, la computación, el lenguaje de las computadoras es un lenguaje binario. Entonces la K es un montón de ceros y unos. Entonces la K se convierte en una variable que guarda el valor de K, pero que dentro de la computadora K no es K, sino que son ceros y unos. Pues eso es una variable. Una variable, repito, es un dato que se aloja en la memoria de la computadora. Y esa variable tiene un valor. Okay. Aquí abajo dice las reglas para nombrar variables. Entonces, las reglas para nombrar las variables son: número 1, puede estar compuesta de caracteres alfabéticos, numéricos y el carácter guión bajo. Entonces, las variables en la programación solo pueden ser letras, números, y se puede utilizar un símbolo, pero el único símbolo que se acepta es guión bajo. O sea que cuando queremos hacer una variable en lenguaje de programación no nos va a permitir, por ejemplo, este asterisco, ni esta pleca, ni este numeral, ni signo de interrogación, ni signo de admiración y otro montón de signos. El único signo que acepta las variables es el guión bajo. Esa es la primera regla. Entonces puede estar compuesta de letras, las que quiera, números, las que quiera, pero símbolo solo puede ser el guión bajo. Número 2, debe comenzar con un carácter alfabético. Esa es otra regla de las variables en la programación. No puede empezar con una letra o con el guión bajo. Debe ser un carácter alfabético. ¿Ok? Y el número 3, se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, la variable mesa, que puede obtener un valor, el valor que yo quiera, es diferente a mesa. ¿Por qué? Porque esta mesa es en mayúscula y esta es en minúscula. Abajo vamos a encontrar tipos de variables de cómo se deben escribir y cómo no se deben escribir. Entonces, por ejemplo, si tenemos la variable nombre, recuerden que repito, esto es en lenguaje de programación, nombre. Cuando ustedes, por ejemplo, llenan una encuesta, bueno, llenan un examen en línea en Teams o un examen en línea en ¿cómo se llama este? En lo de Google Forms. Cuando les preguntan nombre,
eso es una variable, el nombre es una variable. Entonces, ¿qué ingresan ustedes ahí? Su nombre, Senia Yulisa Martínez Maravillada. Eso es una variable en programación. Les preguntan número de identidad. Eso es una variable que va a recibir un valor y el valor es su número de identidad, 0801, ta, 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 ta. Le preguntan edad, bueno, en un cuestionario le dicen qué edad. Y esa es una variable, la variable edad. ¿Y qué valor va a recibir? Pues un número, pues usted va a poner 23, 25, 31, lo que sea. Entonces, esto es un tipo de variable que se acepta. ¿Por qué? ¿Por qué nombre se acepta? Bueno, porque comienza con una letra y tiene letra, está compuesto de letras. No tiene otro símbolo. Entonces, no tiene un símbolo acá de interrogación o no tiene una tilde, ¿verdad? Entonces, este tipo de variable se acepta. Este tipo de variable cadena también, porque son letras, no importa que sea mayúscula, pero son letras. Edad máxima se acepta, ¿por qué? Porque tiene el único símbolo que tiene guión bajo y guión bajo es el único símbolo que se acepta. X, Y, Z también. Y etiqueta 2 también es aceptable porque tiene letras y números. Ok, ahora vamos a ver qué tipo de variables no son válidos en la programación. Num, este símbolo que es i, días. ¿Por qué no se acepta? Porque el único símbolo que acepta la programación es el guión bajo y esto no, ¿verdad? Esto no es un carácter válido para una variable. Entonces, este no vale. Acá, ¿cuál es el error aquí? Que ¿por qué no acepta esta variable? Porque hay un espacio, no puede haber un espacio en blanco. Entonces acá, para que se aceptara, se puede haber escrito un guión bajo, pero aquí un espacio no se puede. Luego eje arroba S, tampoco es válido porque la arroba no es válida. Luego 3 mes, no es válido, ¿por qué? Porque inicia con una letra, con un número y debe iniciar siempre con una letra. Entonces, para que esto fuese válido, sería mes 3. Pero esto no vale. Entonces, estos son variables que, como les digo, les pongo ese ejemplo. En Google Forms o en Teams, las variables son las preguntas que les aparecen. Por ejemplo, les va a aparecer un ejemplo, fecha de nacimiento. Esa es una variable. Fecha de nacimiento es una variable. Y el valor es lo que ustedes van a responder a fecha de nacimiento. 30 de mayo del 2000, por ejemplo. Entonces, esos son variables, ¿verdad? Recapitulamos. Una variable es un dato que se aloja en la memoria de la computadora. Cuando ustedes llenan las encuestas, la variable nombre, lo que usted responda se va a alojar en la computadora, en la memoria de la computadora. Ahora, dependiendo del tipo de variable, tenemos tipos de datos, ¿verdad? Dice acá, los datos deben tener asignado algún tipo que indique el espacio de memoria que se almacenará y que al mismo tiempo evite el error de tratar de guardar un dato en un espacio insuficiente de memoria. Bueno, en pocas palabras, un dato es el resultado que hay o lo que está asignado para cada variable. Y los tipos de datos pueden ser numéricos. ¿Cómo es numérico? Almacena datos reales o enteros. O sea, números reales o números enteros. Números reales, ¿cuáles son? Bueno, aquí tiene que ver con matemáticas. Son los números racionales o irracionales. O sea, si es un dato numérico, puede obtener como valor raíz de 2, que raíz de 2 es un irracional. Puede ser un número entero, edad, 31. Aquí está el ejemplo, edad, 21. ¿Verdad? Este es un tipo de dato numérico. ¿Cuál es el tipo de dato numérico? Que su memoria va a recibir un número, ya sea un número entero como este o un número real. Tipo de dato lógico. Son del tipo booleano, solo tiene dos valores, verdadero o falso. Por ejemplo, si una persona ingresa a la edad de 34 y si se pregunta si la edad es mayor o igual que 18, en este caso la respuesta sería verdadero, ya que la edad es de 34. Es parecido al ejemplo que les estaba poniendo del cajero automático. Ustedes van al cajero automático, ingresan su tarjeta, le pone ingresar PIN y ustedes no ven nada, ¿verdad? Pero en la computadora del cajero automático está esa parte de lógica simbólica. Sí y no, o sea, si es verdadero o falso. ¿Por qué?
Porque si el PIN es 0001 y ustedes ingresan 0002, que generalmente son 4 dígitos, ¿verdad? En la computadora va a funcionar. ¿Es este el número? Sí. Entonces paso a la siguiente página o a la siguiente parte de la interfaz, que es cuánto dinero va a sacar, va a consultar o lo que sea. Y si no es el número que está guardado en la tarjeta, entonces le dice que no y tiene que volver a ingresar. Ese es un tipo lógico, porque la respuesta va a ser verdadero o falso. Y el siguiente tipo de dato es texto. ¿Cuáles son? Bueno, fácil, los que almacenan un carácter o una palabra. Aquí esto está malo porque no es carácter, es un carácter. No debería llevar esa tilde, pero bueno. Entonces está acá, por ejemplo, nombre. Es lo que estábamos hablando de las encuestas, nombre. María. O nombre. Alan. O nombre y lo que sea. En mi caso, Ariel. Y almacena entonces una palabra. ¿Verdad? Almacena texto. Luego, pues, tenemos acá los operadores en programación, que un operador es un símbolo, que aquí sí se pueden obtener estos símbolos, pero porque son operadores. Y están las acciones de suma, resta, multiplicación y división. En programación se utilizan estos operadores. No se utiliza el por, porque el por, si ustedes ingresan por en un lenguaje de programación, les va, o sea, si ingresan una X, la computadora o el lenguaje va a entenderlo como una X, ¿verdad? No como un por. Entonces se ingresa esto. Y si ingresan el símbolo de división, ni se lo va a aceptar. Les va a aparecer error, sino que se utiliza esta, la pleca. Ok. Pero esto no nos interesa mucho porque lo que queríamos ver hoy era variable, que era una variable, y los eh, tipos de valores, tipos de datos. Entonces, las variables, ¿qué son? Las variables, para terminar, la variable es un dato que se aloja en la memoria de la computadora. Y una variable sirve justamente para recopilar datos. ¿Qué tipo de datos hay? Numéricos. Puede ser un número real o un número racional. ¿Qué otro tipo de dato hay? Lógico, cuya respuesta va a ser verdadero o falso, dependiendo de lo que pregunte. Y después está el texto, que lo que va a recibir es una palabra, ¿verdad? Ok. Luego les voy a mostrar acá, esta es la tarea, les voy a mostrar en el folleto. La tarea que van a desarrollar es respecto a lo que estuvimos viendo hoy. Solo es esta la tarea, ¿verdad? Bien resumida. Entonces acá tenemos acá var.nueva. ¿Qué es lo que van a decir ustedes? Van a poner con una X si es válido o no válido. Estas son variables. Estas son variables. Entonces aquí van a poner var.nueva. Según lo que vimos, esto se puede aceptar como variable o no. Si se puede aceptar, entonces se pone aquí una X en válido. Pero si no se puede aceptar, que es este caso, que aquí no, ¿alguien me puede decir por qué esto no puede ser una variable? No se acepta como variable. ¿Por qué esto no puede ser una variable? Comienza con letra, ¿verdad? Y solo son letras. No hay espacios. Entonces, eso lo cumple. Lo que no cumple es el punto, porque este punto no lo permite. El único símbolo que permite es un guión bajo. Entonces, aquí vamos a poner no válido y tachamos con una X. Y solo si es no válido vamos a justificar. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido? Porque el único símbolo que se acepta es el guión bajo y aquí hay un punto. Entonces, por eso. Acá dice entero, ¿será válido o no válido? Si es válido, pues tachamos y nos justificamos. Si es no válido, ustedes tachan y ponen por qué no. Bueno, eso es una de las cosas que van a hacer. Que si tienen dudas, pues se vienen aquí al cuaderno de trabajo. Se viene al cuaderno de trabajo y pues en el cuaderno de trabajo ven las definiciones, ven los ejemplos que están acá, cuándo se acepta y cuándo no, y ahí lo van resolviendo. Luego, en la siguiente tabla, vamos a poner qué tipo de dato es. Entonces, son tres, ¿verdad? Está el dato numérico, donde usted va a escribir un número. Está el dato de verdadero o falso, que tiene que ver con álgebra booleana. Dato lógico. Y el tercer dato es texto.
Entonces acá el dato que le ponen es nombre. ¿Qué tipo de dato es? Aquí usted no va a poner 38, ¿va? Ni va a poner verdadero o falso. Aquí usted va a poner su nombre. Entonces, ¿qué tipo de dato es un texto? Pues ese dato de texto, ¿verdad? Nombre, entonces es dato de texto. La identidad. Cuando ustedes le preguntan la identidad, ustedes escriben un número. Entonces, ese es un tipo de dato numérico. Y así van a hacer lo mismo acá. Aquí van a poner qué tipo de dato es número de teléfono, color, Profe, y domicilio. ese de altura en pie. Bueno, bueno, a nosotros aquí en Honduras nos medimos en metros, ¿verdad? Pero entonces pues aquí puede ser en metros, altura en metros. Cuando le preguntan cuál es su altura, pues usted aquí no pone eh, perro, ¿verdad? Usted aquí va a poner ¿qué? Un número. Entonces, ¿qué tipo de dato es un número? Numérico. Y así. Ustedes tienen que Entiendo. analizar lo que les preguntan y acá qué tipo de dato. Numérico, lógico o texto. Y es lo que escriben en esta columna. Entonces, esa es la tarea para el domingo, ¿verdad? Sencilla de lo que vimos nosotros. Y repito, si tienen alguna duda, pues se van al cuaderno de trabajo que está en Teams y ahí pueden ver las definiciones y los ejemplos que aparecen, ¿verdad? Bueno, llegamos al final del día de hoy. ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo quedó claro? Bueno, para terminar, solo les pido recordar lo de las tareas, ¿verdad? Entréguenlas el domingo o antes, porque ya que son 3 clases y cada semana hay una tarea, pues si dejan que se les pase, se les va a acumular mucho. Entonces, por favor, ¿verdad? Eh, hagamos la tarea en el tiempo que se pide. Ok, bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos el siguiente domingo a las 9:20 por el mismo link van a entrar. Eh, Profe, ya que no sabemos nada aún de fundamentos, vamos a tener dibujo técnico ahorita, me imagino, ¿no? ¿Dibujo? Dibujo técnico. ¿Dibujo técnico? ¿Sí? No, de dibujo técnico solo tienen que resolver la tarea, bueno, ver lo que está en el folleto y resolver la tarea que está ahí en el folleto, la tarea número 1. Ya el siguiente domingo sí vamos a tener acá una presentación porque el siguiente tema es instrumentos para el dibujo técnico, entonces ahí ya vamos a empezar a ver. Ok, Ok, muchas gracias. bueno, nos vemos, tengan un buen día. Gracias, Mucho gusto, profe. Igual. mucho gusto, gracias por la atención.